privilegio estar nuevamente llegando a la intimidad de sus hogares a través del programa Actualidad. Hoy traemos un programa sumamente interesante en el cual cada uno de nosotros como hombres nos vamos a enfocar plenamente o nos vamos a identificar. Pero para ello le doy la bienvenida a mi hermano Gustavo Ramírez, que siempre me está acompañando en este programa. Gracias, pastor. Pues agradecido con Dios de poder compartir y de poder dar algunas enseñanzas de lo que comentábamos hace un momento, de la manera en que Dios ve las finanzas. Y hoy vamos a hablar, pastor, de un tema que es muy importante dentro del concepto de finanzas, porque hablamos de finanzas, del uso de las finanzas, del uso del dinero, del mal uso del dinero y del abuso que hacemos muchas veces con el dinero que Dios nos provee. Pero hoy queremos hablar de la fuente del dinero, lo que genera ese dinero, y lo que genera el dinero sabemos que es el trabajo. El trabajo. Realmente cuando hablamos de trabajo, hablamos de la actividad que realizan todos y cada uno de los ciudadanos de aquí de Guatemala. De alguna u otra manera, somos parte de la fuerza productiva del país. Y realmente, ¿cuántos de los trabajadores son cristianos? ¿Cuántos de los que nos están viendo ahorita podrán preguntarse ahora qué dice la Biblia con respecto al trabajo? Y como usted decía, es importante ver qué dice la Biblia de la fuente donde emana el dinero y está la bendición de Dios. Así es, y entendiendo el trabajo, pastor, como usted bien decía, como toda actividad que realiza el ser humano con el objetivo de ganar un sustento que en los conceptos modernos se entiende como un salario. Y el trabajo no necesariamente que tenga un trabajo en una dependencia hacia una empresa o una organización, sino porque también desempeña un trabajo a través de un negocio propio o a través de una empresa que alguien tiene. Y dentro del concepto general de trabajo que vamos a ver desde el punto de vista bíblico, pues vamos a ver varios programas. Hoy vamos a hablar de que el trabajo es necesario desde el punto de vista de Dios. ¿A qué dice Dios? El trabajo es necesario, según Dios nos manda. Y luego vamos a ver programas donde vamos a ver el trabajo en donde debemos de aportar diligencia, en donde debemos de saber que debemos de trabajar fuerte, en donde debemos de saber que debemos de trabajar como para el Señor, que los empleados debemos de ser fieles en nuestros trabajos, porque eso es algo que mucha gente y muchos trabajadores creen que no debemos de ser fieles y que las empresas tienen la obligación de mantenernos. Pero por el otro lado también tenemos que ver que los empleadores, los patronos o las empresas también deben de ser fieles con sus colaboradores o con sus empleados. Y justos, ¿verdad? Y justos sobre todo, y qué es lo que manda la Biblia sobre ellos. Y finalmente pues vamos a ver la gran tragedia de lo que es lo opuesto al trabajo, que es la pereza, y lo que dice la Biblia sobre lo que es la pereza. Así que vamos a tener quizás 6 o 7 programas para poder desarrollar todo esto que es un tema principal dentro del tema de finanzas. Y si recuerda, pastor, en los primeros programas compartíamos que de 132 apariciones públicas registradas en el Nuevo Testamento que hizo Jesús, 122 apariciones públicas de Jesús ocurrieron en lugares de trabajo. Así que el trabajo es algo muy importante, fue muy importante para Jesús. De 52 parábolas que Jesús relató, 45 se encuentran relatadas dentro de un contexto laboral. Interesante, y si vamos a ver, dice también que de 40 encuentros divinos en el libro de los Hechos, 39 ocurrieron en lugares de trabajo. Y Jesús llamó a sus discípulos cuando estaban en lugares de trabajo. Quizás usted se recuerde de algunos de los discípulos. ¿Qué estaban haciendo cuando Jesús llegó a llamarlos? Estaban unos pescando, otros recaudando impuestos. Y perdón, hermano, nosotros acá en la iglesia le decimos, el Señor llama a personas ocupadas. Porque si son personas ocupadas, se van a ocupar en el reino. Personas, con todo respeto lo digo, pero personas desocupadas, personas negligentes, van a ser negligentes también en el reino. Pero Él tiene el poder para transformar. Así es. Y una de las partes importantes del tema del trabajo que comentamos en los primeros programas es que hablábamos de dónde invierte la mayoría de personas su tiempo que pasa despierto, porque obviamente invertimos mucho tiempo durmiendo. Si uno hace un recuento, una estadística de todas las horas o los minutos que pasan en un año,
pues va a pasar un buen tiempo de ese durmiendo, pero del resto del tiempo, el mayor porcentaje, entre el 70 al 80% de su vida, es en el lugar de trabajo. En el lugar de trabajo. Y en el trabajo es donde nosotros realmente demostramos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra responsabilidad, nuestro respeto. Todos aquellos valores cristianos, los que somos cristianos, o los valores morales que debemos de demostrar ante la vida, los mostramos primariamente en un lugar de trabajo. Exactamente. Ahí es donde se marca la huella. Ahí es donde se marca la huella. Y del lugar de trabajo, nosotros traemos las consecuencias de la manera en que vivimos, de la manera en que nos desenvolvemos. Traemos todas aquellas consecuencias de esas actitudes o de las situaciones que vivimos hacia nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a nuestra casa, llegamos o cargados, o llegamos enojados, o llegamos molestos, o llegamos contentos, o llegamos alegres. Depende de lo que a usted le suceda en el trabajo. Usted va a llegar a demostrar una actitud hacia sus hijos y hacia su esposa en las horas o los minutos que usted cuente entre que llegó de su trabajo y finalmente llega a tomar su descanso a dormir. Exactamente. Qué importante que podamos abordar ese tema sobre el trabajo, la importancia del trabajo, para que cada uno de ustedes, como parte de esta fuerza productiva del país, puedan ver el trabajo no como una carga, sino como la oportunidad de poder cultivarse a sí mismo como personas, de poder labrarse como personas, porque usted lo decía, ahí es donde vamos a demostrar los valores, los principios y los valores éticos, morales de nosotros como personas, pero esta actividad en nuestro trabajo va a representar también la imagen que vamos a tener toda la vida. Así es. Y dentro del contexto de finanzas, el trabajo es la fuente, es lo que genera los quetzales, los cientos, los miles, que finalmente nos sirven para sustento de nuestra familia y para poder nosotros realizarnos como personas, porque obviamente la persona que no tiene una casa pues trabaja con el anhelo y el deseo en su corazón de llegar a tener su hogar y llegar a tener su casa. Y así podríamos hablar de todos los anhelos y los deseos del corazón de cada quien, porque hay anhelos y deseos de cada, como dice, de todos los colores. Porque aquel que tiene casa quizás quiera tener una finca, y el que tiene su bicicleta quiera tener moto, y el que tiene moto quiera tener carro, y eso no para. Eso comentábamos en un programa, de que una de las características del ser humano es que constantemente está anhelando, anhelando y anhelando, y no es que eso sea malo, sino que tiene que ser dentro de los límites de acuerdo a los parámetros de cada familia y su presupuesto. Así es. Y dentro del contexto del tema de hoy del trabajo, estaba investigando un poquito sobre cómo es ese contexto laboral en Guatemala. Y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, presentó en el año 2002, el año pasado, presentó en la Universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango los resultados de un estudio de opinión pública. Esto fue una encuesta que hicieron a una cantidad de personas en diferentes departamentos. Y lo interesante de esta encuesta son los resultados o los hallazgos que esta encuesta o que este estudio da. Primero dice que el 36% de la población guatemalteca es asalariada. Eso significa que tienen una dependencia hacia una empresa o hacia una organización. Y eso llama la atención, porque uno pareciera pensar o tener la percepción de que hay muchas personas que tienen un salario o dependen de una empresa o de una organización gubernamental, de una empresa, de alguna institución del gobierno. Pero solo es el 36% de acuerdo a este estudio. Y hay un dato todavía bastante bajo y que llama mucho la atención. Dice que de ese 36% solo desempeñan su trabajo por un periodo menor de 4 años en promedio. Eso lo que dice es que una persona en promedio tarda en una empresa 4 años y se cambia a otra, y se cambia a otra, y se cambia a otra. Eso lo que significa es que hay una baja estabilidad laboral y hay una rotación de empresas en las personas constante. Y esto es importante que podamos, esta falta de estabilidad es una muestra visible de la fluctuancia del carácter y la personalidad del individuo. Así es. Y obviamente también, bueno, hay muchos factores que afectan la estabilidad laboral, desde el hecho de que la persona tenga sus anhelos o sus deseos de querer tener un mayor salario y quizás no lo encuentra en una empresa, pero también tiene que ver con que la persona sea negligente, no cumpla
los perfiles o no cumpla los requerimientos del patrono, y pues simplemente le dan las gracias, que le vaya bien y venga el siguiente, y esa es una constante dinámica en las... Sería interesante saber qué porcentaje está entre que es por buscar una promoción o porque por negligencia fue despedido. Sí. Vamos a buscar la información en ese estudio, que es un estudio reciente, porque es un estudio de apenas del año pasado. Exactamente. Y yo, cuando usted estaba hablando, yo estaba recordando, yo en mi vida antes de tomar el ministerio, yo solamente tuve 2 trabajos. Así es. Pero hay personas que van a tener, bueno, cada quien, y seguramente van a haber personas que nos están viendo y se estarán preguntando, yo he tenido 2, yo he tenido 3, yo llevo 5, yo llevo 10, y si mira sus años de vida laboral, que digamos uno empieza a los 18, 19, 20 años a trabajar, pues haga esa división y mire cuánto realmente ha trabajado en promedio en una empresa, y empiece a evaluar las causas del por qué no ha tardado más en una empresa, porque si usted tuvo dos trabajos, yo ando alrededor de 2 o 3 trabajos también, 3 trabajos he tenido en el tiempo de vida laboral, pero esto va cambiando, pastor, y la Biblia nos llama, y eso lo vamos a ver dentro de uno de los conceptos básicos de los principios bíblicos, es a ser diligente en el trabajo. Exactamente. Porque la diligencia nos va a permitir... Esto va a ser un tema bien interesante. Así es. La otra parte, pastor, del estudio y el hallazgo interesante es que el 64% de los encuestados participan dentro de lo que se llama en Guatemala la economía informal. Eso significa que son personas que se dedican a tener un comercio que puede ir desde un comercio pequeño hasta un comercio o empresa grande. Entonces lo interesante es que el 36%, como decíamos, es asalariado y el 64% está en la economía informal, y dentro de eso hay un hallazgo bien importante también, es que de ese 64% que está en la economía informal, el 52% son mujeres, es decir, son mujeres que no han encontrado la oportunidad en una empresa, pero la encuentran a través de poner su negocio, su comunidad. Y así viendo a grosso modo, este porcentaje alto de la economía informal se debe a que no hay oferta de trabajo. Así es, y que las personas obviamente van a buscar una manera de generar los ingresos, y bueno, eso nos regresa a la parte fundamental del tema de finanzas. Necesitamos generar ingresos y eso se logra a través del trabajo. Exactamente. Y el trabajo en Guatemala, visto de 2 puntos de vista, a través de un asalariado o a través de un negocio, lo que se le llama una economía informal. Correcto. Y dentro del estudio se muestran 4 razones principales de por qué las personas trabajan en la economía informal o por qué son motivadas a generar un negocio. Y la primera es que porque conocen el oficio, el 29% dijo que porque conocían el oficio, el 24% dice por no tener otra oportunidad, y esto tiene relación directa con lo que usted mencionaba, porque no hay oferta de trabajo o no hay fuentes de trabajo que se estén generando en el país. El 23% dijo que estaba dentro de la economía informal porque era una tradición familiar, o sea, mi familia siempre ha tenido negocio y yo también voy a tener mi negocio. Y un 17% dijo que era por una vocación, o sea, a mí no me gusta trabajar para una empresa, yo prefiero tener mi negocio, mi tienda, y ahí yo me genero mis ingresos. Y cuando vamos a la Biblia, pues vamos a ir principalmente a ver textos en donde Dios nos señala que debemos de trabajar. Y esto, obviamente, porque muchas personas pueden pensar que la Biblia no dice nada del trabajo, o preguntarse qué dice la Biblia sobre el trabajo. Y el primer texto es Éxodo 34:21. Éxodo 34:21, Dios manda y dice: 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces, yo no dudo que las leyes que se hicieron en los países, en el proceso de historia de los países, finalmente se ha ido definiendo trabajar 6 días y descansar. El principio bíblico rige de una u otra manera el sistema mundo. Así, y que se ha convertido en ley, porque hoy obviamente hay una legislación laboral para cada uno de los países. Por lo menos en Guatemala está establecido que son 44 horas a la semana que una persona debe de trabajar como horas ordinarias, y esos son trabajar de lunes a viernes 8 horas y el día sábado 4 horas. Y en la sabiduría de Dios, ¿cómo se manifestó cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud? Porque peso
grande había sobre Israel con el yugo de la esclavitud, porque ellos trabajaban desde que despuntaba el sol hasta que anochecía, todos los días, todos los días. Así es. Y entonces el Señor no los sacó de la esclavitud para que fuera un pueblo ocioso. Estaba la bendición de Dios, pero le ordenó trabajar 6 días y un día que reposaran y se dedicaran a Él. Así es. Obviamente no vamos a nosotros a tocar dentro de el tema del trabajo el contexto legal, porque dentro del contexto legal hay muchas aristas para el tema del trabajo. Hay personas a favor y en contra de cada uno de los temas. Exacto. Pero desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, la Biblia es clara que debemos de trabajar. Exactamente. Y eso lo vamos a ver en Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y esto creo que es una función de administración y de guardar el huerto del Edén. Y como no estamos entrando en unas profundidades en el estudio bíblico, pero solamente pongas a pensar que aún en el estado de perfección que estaba el hombre en ese momento, sin pecar, de qué manera el Señor le dio o le delineó la función de administrar, de poder tener el control sobre toda esta creación. Había una capacidad delegada de parte de Dios en una manera sobrenatural. El hombre estaba en estado de perfección. En todo se ha manifestado el Señor. Y aún después de que el hombre desobedeció a Dios, y todos conocemos la historia de Adán, en Génesis capítulo 3, versículo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo serás. Entonces ya en el origen del ser humano, en el principio de la desobediencia que generó obviamente toda la historia que conocemos, ya Dios le dio la orden al ser humano de trabajar, que ganara su pan con el sudor de su frente. Así es. Y si vemos Proverbios 14:4, puede ver Proverbios 14:4, dice: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Eso significa que para que tengamos nosotros abundancia de pan, tenemos que tener la fuerza de los bueyes, y los bueyes obviamente no trabajan solos, necesitan ser guiados por personas que los hagan trabajar y labrar para generar. Yo estaba viendo en otra versión de Biblia, en el lenguaje actual, y dice: donde no hay bueyes, el pesebre está limpio, pero mucho rendimiento se obtiene por la fuerza del buey. Y aquí lo interesante es la palabra rendimiento, porque la palabra rendimiento significa hacer mucho más con lo que uno tiene, y eso implica esfuerzo, el esfuerzo que la persona pone en hacer un trabajo, y eso es lo precioso de la palabra. Proverbios capítulo 16, versículo 26 y 27 dice: el alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. Y en el 27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Y eso obviamente habla de los dos opuestos que siempre hablamos, ¿verdad? Del hombre que trabaja, del hombre perezoso, del hombre sabio o del hombre necio. Y del hombre sabio que trabaja para sí, porque en su boca hay palabras de estímulo hacia saber que debe de trabajar. Podemos enfocar esto como la capacidad positiva del ser humano le va a hacer un buen trabajador. Y lo vamos a ver adelante, y vamos a hablar siempre. Yo creo que va a ser difícil que en un programa sobre el trabajo no hablemos de cómo la Biblia nos manda a ser diligentes, y habla y hace la comparación entre la diligencia y la negligencia. Y entonces creo que no hay duda de que Dios nos manda a trabajar. El cómo trabajemos va a ser parte de lo que vamos a ir viendo dentro de los programas siguientes. Y de hecho vamos a ver en Tesalonicenses vamos a encontrar como la claridad del que nosotros tenemos que trabajar. Y si vamos al capítulo 4, versículo 11 y 12, en el versículo 11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado.
Aquí hay un mandamiento a que nos ocupemos en nuestros negocios y que trabajemos con nuestras manos. El versículo 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Qué precioso texto, ¿verdad? Sí, porque es bien claro que debemos el fin de que nos ocupemos en nuestros negocios, el fin de que trabajemos con nuestras manos, es de que nos conduzcamos honradamente. Y eso es para con los de afuera y que no tengamos necesidad de nada. Y esto es importante, ¿verdad? Que Dios va a dar su bendición sobre aquel que cumple este mandamiento, que se dedique a su negocio o a su trabajo, que lo haga honradamente. Así es. Y Dios va a bendecir y no va a carecer de nada. Sí. Y honradamente, cuando dice para con los de afuera, seguramente tiene que tener la relación con todas aquellas personas con las que convive y con las que se tiene que relacionar por su trabajo o por su negocio. Y aquí sí, Pablo es muy claro en Tesalonicenses diciendo que en nuestros negocios y con lo que hacemos con nuestras manos. Exactamente. Es un verso precioso que nos aclara que es un mandato el que nosotros trabajemos. Y para todos ustedes, amigos televidentes que nos están viendo en este momento, pues mire cómo está la sabiduría de Dios. Cómo en medio de todo un mensaje de salvación, un mensaje que nos depara la vida eterna, nos está diciendo cómo debemos de vivir mientras estemos en esta tierra. Así. Y mientras estemos en esta tierra, ocupémonos del reino, pero también trabajemos. Así. Y también nos dice cómo lo debemos de hacer. Así es. De hecho, Pablo se pone como un ejemplo de eso. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, aquí vamos a ver varios versículos que van desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y nos vamos a ir deteniendo en cada versículo para hacer una reflexión de lo que Pablo está diciendo. Porque primero en el versículo 6 empieza diciendo, pero os ordenamos, Es orden. hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Desordenadamente porque no trabaja, desordenadamente porque no se comporte de la manera como debiera comportarse como un cristiano verdadero. Fiel, honradamente. Así es. Entonces hay una ordenanza que nos apartemos de los desordenados. Y creo que ese es un buen principio para el trabajo. Porque en el trabajo nos vamos a encontrar con gente desordenada, de la cual nos tenemos que apartar. En el versículo 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Y aquí Pablo se pone como ejemplo. Y dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Cuando vamos al versículo 8, ya Pablo es más concreto y más objetivo y dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Esta palabra es preciosa cuando dice para no ser gravosos a ninguno. Y eso significa para no ser cargas, para no afectar. Sino que yo trabajé, dice, ni comí de balde mi pan, sino que yo trabajé y para no serle gravosos a ustedes. Y esto creo que debe ser muy reflexivo para aquellos que no les gusta trabajar y quieren vivir a expensas de otros. Exacto. En las circunstancias en que le toque vivir. Miren el versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo. Y reafirma mucho más, dice, para que nos imitaseis. Es que es tremendo lo que habla el apóstol Pablo, acá, o el Señor a través del apóstol Pablo, porque en un momento determinado, cuando vemos el contexto histórico de las epístolas donde habló con el trabajo, era porque en cierto momento las iglesias estaban como que deteniendo la ofrenda a los santos. Y entonces dijo, no, yo no vengo por la ofrenda, yo vengo porque quiero bendecirlos. Y no voy a comer el pan en balde. Y para que no les sea carga, pero yo no dejaré de traerles el mensaje de la palabra. Así es. Y cuando vamos al versículo 10, aquí este es el texto
que todavía es mucho más reflexivo para los que no trabajan, porque dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Y aquí cuando yo comparto en temas de finanzas digo, cómo es Dios de misericordioso, que muchos no trabajan, pero todavía bien que comen. Porque aquí Pablo es muy claro, dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco come. Pues que no come. Y en el versículo 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Y mire que después de decir desordenadamente dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y aquí lo que usted mencionaba hace un momento, ¿verdad? El que está desocupado solo anda viendo qué hace. Haciendo estorbo para otros. Así es. Y esto es algo importante, hablando para la juventud. Porque en cierto momento la juventud tendrá que trabajar. Y un alto porcentaje de los jóvenes de nuestra sociedad son renuentes al trabajo. Por supuesto, pastor. Y Pablo se pone como un ejemplo. Y había que decir, ¿y quién es Pablo? Conocer de todo el ministerio de Pablo, de todo lo que él hizo, poniéndose como un ejemplo, pero aún diciendo que si andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y lo concluye en este versículo, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Y cuánta gente hoy se está entrometiendo en lo ajeno? Por no buscar un trabajo, por no buscar algo en cómo genera sus ingresos, sino entrometiéndose en lo ajeno, robándose, entrometiéndose en lo ajeno, extorsionando, entrometiéndose en lo ajeno, haciéndolo de la manera en que lo esté haciendo. Pero lo que hemos visto, hermano Gustavo, a veces engañando y utilizando al Señor, apelando la misma palabra, porque nos hemos tenido la experiencia de que mucha gente apelando a la palabra, apelando a la misericordia, quiere estar sin trabajar y solamente comer. Hasta manipulando la misma palabra. Exactamente. De los extremos de donde se quiera ver, porque hay extremos de extremos cuando las personas deciden manipular la palabra para poder obtener ingresos, los beneficios económicos. Viviendo, como bien dice Pablo, viviendo de una manera desordenada y entrometiéndose en la gente. Exactamente. El versículo 12 de 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, que es el que estamos viendo, dice, a los tales mandamos y exhortamos. ¿Con quiénes habla aquí de los tales? Los tales son los desordenados, son los que se están ociosos. Los ociosos, los que se están entrometiendo en la gente. Así que si hay alguno entrometido en lo ajeno, si hay algún desordenado, ocioso, alguien que no esté trabajando en nada, la palabra dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y aquí la palabra bien reflexiva es sosegadamente. Bueno, hay una ordenanza para ir a trabajar. Así es. Dios, su misericordia, dice, bueno, te digo que eres desordenado, que eres ocioso, te estás entremetiendo, pero es tiempo que lo dejes de hacer. Empieza a trabajar. Así es, y esa es la exhortación. Y dice, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajemos sosegadamente. Sí, vamos a ver en Tito capítulo 3, versículo 1. Hace referencia a un texto, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Porque los versos que hemos visto nos dan claridad de que nosotros debemos de trabajar. Exactamente. De eso no hay ninguna duda. A la luz de la palabra de Dios, nosotros debemos de trabajar, y Pablo es mucho más claro diciendo que el que no trabaje, que no coma. Pero cuando nosotros estamos en un trabajo, sea a través de una relación de una dependencia o a través de un salario que estamos obteniendo por un negocio propio, Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Correcto. Bien, estamos casi por terminar. Queremos reiterarle, el trabajo es importante. Jesús, en sus apariciones públicas, que fueron 132, compartíamos o recordábamos, ¿verdad? 122 ocurrieron en lugares de trabajo. Importante que podamos creer que usted puede ejercer un buen testimonio como cristiano en su lugar de trabajo, y si usted no es cristiano, usted puede
tener una buena imagen, aplicando los principios y los valores que en un momento determinado usted recibió en su vida, en su formación. Pero lo más importante es que usted pueda llegar a reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida, porque no solamente le podemos hablar que Dios le va a bendecir en su trabajo, sino que Dios está interesado en que usted pueda conocer que le ama y que ha dado a su Hijo unigénito para que creyendo en Él no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia. Tenemos un versículo para terminar, hermano Gustavo. Sí, para terminar, quisiera terminar con el versículo 12 que leíamos hace un momento, donde dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Yo no dudo que cada uno en su casa hoy está comiendo su propio pan. Que su trabajo sea sosegado, había que reflexionar qué tan sosegadamente estamos trabajando. Trabajando por un salario o trabajando en un negocio, trabajando en una empresa que es propia. El trabajar sosegadamente implica que nosotros estemos agradecidos con Dios porque tenemos un trabajo. Y quizás muchos no agradecen a Dios por el trabajo que tienen, y muchos están pidiendo y clamando a Dios porque les dé un trabajo. Creo que es necesaria la reflexión para que hoy podamos darle gracias a Dios por el trabajo que tenemos, y que el día de mañana que regrese a su trabajo aplique la palabra de Segunda de Tesalonicenses para que trabaje sosegadamente, dando gracias a Dios por lo que nos da. Agradecido por lo que tiene. Bien, amigos, el programa Actualidad ha llegado a su parte final, exhortándoles que puedan ustedes sintonizarnos en la próxima oportunidad. Sabemos que Dios nos está bendiciendo a través de este programa, y nosotros con toda entereza queremos estar siempre, cada semana, trayendo un fresco mensaje para su vida. Para nosotros ha sido un gusto. Dios les bendiga y estaremos en el próximo programa. Hermano Gustavo. Gracias, pastor. Pues esperamos que nos acompañen y esperamos seguir hablando sobre lo que Dios dice acerca del trabajo. Amén.